Marvel y DC siempre han competido entre sí, pero también llevan décadas copiándose ideas. Y la verdad, cuando dos compañías se convierten en los gigantes absolutos del mundo del cómic, es normal que pase. Entre velocistas, arqueros, magos y reyes submarinos, hay bastantes personajes que se parecen demasiado como para pensar que es casualidad. Thanos y Darkseid. Darkseid apareció en DC en 1970 como el Señor de Apocalipsis. Básicamente es un dictador cósmico, una especie de dios tiránico del espacio, cuyo gran objetivo es dominar todo el universo encontrando la ecuación antivida, una fuerza capaz de eliminar el libre albedrío de cualquier ser vivo. Hay una frase suya que lo resume bastante bien. He convertido 100.000 mundos en polvo buscando la antivida. Llegados a ese punto, igual la auténtica ecuación antivida era él mismo. 3 años después, en 1973, Marvel presentó a Thanos en The Invincible Iron Man número 55. Otro tirano alienígena obsesionado con imponer su propia visión del orden en el universo. En su caso, reuniendo las gemas del infinito para borrar a la mitad de la vida existente y crear lo que él llama equilibrio. Aunque, hablando claro, eso es genocidio. Pero por algo le llaman el titán loco. Y aquí es donde el parecido canta muchísimo. 2 villanos cósmicos gigantescos, de tono púrpura, con ambiciones universales, los dos empeñados en rehacer la realidad según su propia filosofía, y los dos convertidos en la amenaza final de sus respectivos universos. Ese tipo de enemigo al que no derrotas con un héroe, sino con todos. Para tumbar a Darkseid hace falta prácticamente toda la Liga de la Justicia. Con Thanos pasa exactamente lo mismo. Vengadores, alienígenas, superhumanos, todo el mundo tiene que aparecer. En los cómics, Thanos quiere impresionar a la muerte. En el UCM, quiere salvar el universo de la superpoblación. Darkseid, en cambio, ni siquiera cree en el libre albedrío. Pero al final, los dos representan casi la misma idea. Imponer su visión del universo, cueste lo que cueste. Doctor Fate y Doctor Strange. Doctor Fate apareció en DC ya en 1940. La versión más conocida es Ken Nelson, que se convierte en el portador del espíritu de Nabu después de encontrar el casco del destino. Desde entonces, deja de ser solo un superhéroe y pasa a ser uno de los grandes protectores mágicos de la Tierra. Su trabajo consiste en enfrentarse a amenazas que los demás héroes ni siquiera pueden comprender. Demonios, maldiciones, grietas en la realidad, entidades de otras dimensiones. Y en poder, juega en otra liga. Luego, en 1963, Marvel crea a Stephen Strange en Strange Tales número 115. Un cirujano brillante que, tras entrenarse con el anciano, se convierte en el principal defensor de la Tierra frente a amenazas místicas. La función es prácticamente la misma. Si aparece algo sobrenatural, algo mágico o algo que empieza a romper las leyes de la física, el hombre al que llaman es él. Así que al final tienes a 2 hechiceros con capa que actúan como el muro de contención de lo imposible en sus respectivos universos. Ambos manejan magia antigua, artefactos poderosos y fuerzas que el resto de héroes ni entienden ni pueden controlar. Incluso en combate tienen cosas parecidas. Por ejemplo, la capacidad de duplicarse o proyectarse recuerda bastante entre uno y otro. Además, su trabajo no se parece al del típico superhéroe. No están patrullando calles ni evitando robos. Su día a día consiste en impedir que la realidad se desmorone. Son, básicamente, los especialistas mágicos oficiales de Marvel y DC. La diferencia importante está en el origen de su poder. Doctor Fate es el huésped de Nabu, mientras que Doctor Strange depende más de su talento, su conocimiento y su disciplina. Eso no hace menos impresionante a Fate, pero sí le da a Strange un mérito distinto. Hawkeye y Green Arrow. Aquí tenemos a 2 personajes que, sobre el papel, parecen simples. 2 tíos con arco. Por claro, cuando profundizas, ves que son muchísimo más que eso. Green Arrow apareció en DC en 1941 como Oliver Queen,
Un millonario que acaba convirtiéndose en vigilante después de sobrevivir a una experiencia extrema que lo obliga a aprender arquería, combate y supervivencia. No tiene poderes, solo entrenamiento, inteligencia, puntería brutal y un arsenal de flechas especiales, explosivas, con cable, de humo, de todo. En 1962, Marvel respondió con Clint Barton, Hawkeye, otro arquero de precisión quirúrgica, sin poderes, que depende totalmente de su habilidad y de flechas adaptadas a cada situación. Explosivas, eléctricas, de cable, de humo, EMP. Lo que haga falta para que un humano con un arco pueda plantar cara a dioses, alienígenas y máquinas de guerra. Y eso es precisamente lo más bestia de ambos. Juegan en ligas imposibles para alguien normal. Green Arrow comparte equipo con Superman. Hawkeye está con Thor, Hulk y compañía. Y aún así, no sobran. Porque cuando hace falta acertar un objetivo imposible, inutilizar un vehículo sin destruirlo, o darle justo al punto débil en mitad del caos, ellos son la mejor opción. Ahora bien, aunque sus habilidades sean parecidas, como personajes son bastante distintos. Green Arrow siempre ha sido mucho más político, más vinculado a la crítica social, a la desigualdad y a los problemas estructurales de la sociedad. Hawkeye, en cambio, suele moverse más en el terreno del espía, del soldado, del tipo roto que sigue adelante como puede. Así que sí, comparten arco y puntería, pero por dentro son hombres muy diferentes. Flash y Quicksilver. A simple vista, estos dos parecen el ejemplo más claro de copia. Ambos corren a velocidades absurdas. Pero en realidad, cuanto más los comparas, más distinto se vuelve todo. Quicksilver tiene supervelocidad, sí, pero Flash no solo corre rápido. Flash juega en otra categoría. Pietro Maximoff obtiene sus poderes dependiendo de la versión, a veces por mutación, a veces por experimentos, a veces por una gema del infinito. Pero los Flash de DC, como Barry Allen o Wally West, están conectados a algo muchísimo más grande: la fuerza de la velocidad. Y eso no es simplemente una excusa para correr más. Es prácticamente una fuente cósmica de poder que les permite hacer cosas absurdas, incluso para el estándar del cómic. Flash ha corrido hasta el fin del tiempo. Ha reaccionado a escalas imposibles. Ha viajado en el tiempo. Ha roto literalmente la lógica de su universo solo corriendo. Por eso, en su máximo nivel, Flash no es solo un personaje rápido. Es uno de los seres más peligrosos de todo DC. Incluso personajes como Superman tienen problemas para seguirle el ritmo. Quicksilver, en comparación, puede moverse más rápido que casi cualquiera a su alrededor. Pero su poder se queda ahí. Es impresionante, sí, pero muchísimo más limitado. Y bueno, tampoco fue lo bastante rápido como para salvarse a sí mismo. Aquaman y Namor. De todos los personajes de esta lista, seguramente estos dos sean los que más se parecen de verdad. Namor, el submarinero, es el hijo de una Atlante y un humano, y gobierna Atlantis en Marvel. Tiene superfuerza, resistencia sobrehumana, velocidad brutal bajo el agua y capacidad para comunicarse con criaturas marinas. Además, lidera ejércitos enteros y casi todas sus historias giran en torno a proteger su reino del mundo de la superficie. Y por parte de DC, Aquaman es prácticamente el mismo concepto. Arthur Curry también es hijo de una humana y de la reina de Atlantis. También gobierna un imperio submarino. También posee fuerza descomunal, resistencia extrema, conexión con el océano y el peso político de ser un rey atrapado entre dos mundos. No solo comparten poderes, comparten también el mismo conflicto narrativo: el choque constante entre el mar y la superficie, entre sus responsabilidades como monarcas y su parte humana, entre proteger a su pueblo o intentar convivir con quienes viven arriba. Por eso no es solo que se parezcan, es que casi parecen versiones alternativas del mismo personaje. Black Cat y Catwoman.
Si observas Gotham y Nueva York durante suficiente tiempo, llegas a una conclusión clara. Ambas ciudades tienen exactamente el mismo problema. Siempre hay una ladrona elegante, escurridiza y peligrosísima, colándose en sitios imposibles, robando justo lo que quiere y desapareciendo sin dejar rastro. En Gotham, esa figura es Selina Kyle. En Nueva York, Felicia Hardy. Las dos se mueven en esa línea gris entre villana y antiheroína. Las dos tienen una relación complicada, intermitente y claramente cargada de tensión con el gran héroe de su ciudad. Y las dos basan su estilo en el sigilo, la agilidad, la seducción, la precisión y una estética felina muy marcada. Pero también hay diferencias. Catwoman está mucho más ligada al crimen callejero y al submundo de Gotham. Black Cat suele moverse más en grandes golpes y en historias junto a Spider-Man. Además, Felicia sí ha tenido poderes relacionados con la mala suerte o la alteración de probabilidades, mientras que Selina, por norma general, depende de sus habilidades físicas, su inteligencia y su experiencia. Así que sí, comparten estética, actitud y función narrativa. Pero una juega más con lo sobrenatural o lo extraordinario, mientras la otra sigue siendo una ladrona mucho más terrenal. Atom y Ant-Man. Estos dos son otro caso clarísimo. Tanto Atom como Ant-Man usan tecnología que les permite alterar su tamaño, reduciéndose hasta niveles microscópicos o creciendo hasta tamaños gigantescos. Ray Palmer utiliza la tecnología de Atom, mientras que Hank Pym y Scott Lang usan el traje de Ant-Man junto con las partículas Pym. El concepto cambia de nombre, pero la idea base es la misma. Cuando se encogen, ambos se vuelven perfectos para infiltración, sabotaje y combate imprevisible. Pueden meterse donde nadie más puede entrar, desaparecer en mitad de una pelea y golpear con una fuerza desproporcionada para su tamaño. Y cuando crecen, bueno, son gigantes. No hay mucho misterio ahí. Lo interesante es que tampoco suelen ser los pesos pesados de sus equipos. No son el músculo principal, son apoyo, pero un apoyo vital, porque hacen cosas que el resto directamente no puede hacer. Además, los dos tienen una base científica muy marcada. Son personajes ligados a la investigación, la tecnología y el descubrimiento. Y aquí viene el detalle curioso. Atom ya existía en DC desde 1940, pero no obtuvo sus poderes de cambio de tamaño hasta 1961. Ant-Man debutó en 1962. O sea, la distancia entre uno y otro fue mínima. Igual no fue una copia directa, pero la similitud es demasiado evidente como para ignorarla. Al final, es normal que Marvel y DC acaben pareciéndose en ciertas cosas. Llevan casi un siglo creando personajes, y cuando produces tantísimo material, algunas ideas terminan chocando entre sí. Pero hay casos donde solo comparten una habilidad, y luego hay otros, como varios de esta lista, donde parece que simplemente cogieron el mismo concepto y lo vistieron con otro logo. ¿Y tú qué opinas? ¿Qué otros personajes de Marvel y DC meterías en esta lista?